Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Buenas noches, bienvenida. gracias. Esperemos que entre Umacel, Exacto. esperemos que ingrese lo más pronto posible para poder dar inicio formalmente a este en vivo del día de hoy que hemos titulado La ciudad de los tormentos. Siempre un placer compartir y ser invitada en un espacio tan rico en emociones, análisis, pensamientos. Siempre es un placer. Sí, para mí también es un placer y además un placer después de haber leído, releído, vuelto a leer, ponerla para arriba, ponerla para abajo, por el medio, por los costados, a ese poema tan hermoso y magistral que tú me hiciste el honor de compartir conmigo y pues por eso salió este en vivo, porque te dije, vamos a hacerlo, le merece este poema un en vivo. Sí, yo nunca, bueno, es un poema que me es muy querido, muy especial. Había escrito anteriormente sobre Maracaibo, también un poema que me gusta mucho, porque hay poemas de uno mismo que le gusta o no, hay unos así como unos favoritos, ¿no? Unos queriditos. Claro, claro que sí. Pero Eh, yo nunca pensé que iba a desencadenar lo que vamos a comentar, que fue realmente mucha efervescencia. Porque eh, cuando uno escribe, ¿no? Un texto, bueno, no científico, pero un texto literario o escribe prosa o un poema, una vez que ese poema está escrito ya no te pertenece. Y eso Ujú. es verdad. Ya uno se da cuenta cuando a veces unos poetas amigos leen un texto tuyo o al revés, uno le ofrecen leer un poema de ellos y la respiración, la cadencia, el, es diferente. Es diferente porque se lo apropian y el sentir es distinto. Las pausas a veces, los énfasis sobre ciertas palabras. Así que ya el poema no me pertenece, pertenece a todos ellos que lo han podido leer y lo han podido apreciar. Bienvenido, amigo. Bueno, Gracias. yo a Marcel no lo estoy viendo, te estoy viendo a ti, pero a él no lo estoy viendo. Yo lo ¿Ok? veo No importa, Ah, perfecto. ¿Por qué será, María? porque ¿qué, a veces los qué será? teléfonos, Instagram se pone popi con algunos teléfonos, pero lo importante es que ya estamos aquí. Yo la Bueno, veo. bienvenido, Marcel. ¿O Pues, si más ustedes me cerveza, ven, no hay María? problema. ¿Sí? Sí, la veo. Así. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos los que se incorporan a este en vivo, que es un en vivo especialmente preparado para hablar de un poema, aun cuando quizás haya algún otro que al final Bis no vaya a declamar, ya que ellos que son sus favoritos, este en vivo se ocupará solo de uno. Bis Cobain, como aparece en su cuenta de Instagram, o Micaela Drew, es francesa venezolana. Vivió muchos años en Maracaibo, en la ciudad de Concepción, y trabajó también durante muchos años en la Alianza Francesa de Maracaibo. Y es una mujer de múltiples facetas, porque es artesana, artista plástico, escritora, cuentista, canta y además escribe en hermosa poesía, una gran poeta. Omacel Espinosa es licenciado en letras, egresado de la Universidad del Zulia. Además, es profesor de literatura y es magíster en literatura venezolana y se encuentra actualmente en la ciudad de Santiago de Chile. Pero dice que su experiencia vivida en Venezuela, especialmente Maracaibo, fue marcante para su vida. Es así como que colocó un sello muy particular en la vida de Omacel, a quien tengo también el privilegio de conocerlo el día de hoy. Muchas El gracias. tema, a ti por estar aquí. El poema que nos convoca hoy es un poema que Vix hizo en Maracaibo hace muchos años. De hecho, lo presentó en
una obra que se llama Bitácora, y en aquel momento se llamaba Es En el aquella grupo, ventana. María. ¿Perdón? Bitácora es el grupo Bitácora es el grupo de poesía y teatro. Y Ok, la obra se llama Diáspora. la Diáspora, obra, la obra donde la presentaste. ¿Ok? sí. En aquel tiempo y en este tiempo, el poema sigue llamándose En aquella ventana. ¿Ok? Y ella lo presentó recientemente en el Festival Internacional de Poesía de Arica, lugar donde ella habita aquí en Chile. Ahora bien, este poema, ¿por qué es importante? Porque pareciera que cuando Bis lo escribió, era como una premonición, como el anticiparse a un proceso de exilio, que como todos sabemos, o lo que vivimos en el exilio, no es fácil para tomar la decisión de emigrar. En aquel momento en que ella estaba quizás pensando en que podría ser una opción emigrar, ella compuso esta poesía de tal Sí. forma que hoy nos convoca en aquella ventana. ¿Quieres decir algo al respecto, Sí, hoy? sí, bien lo dijiste. Fue así, premonición, presagio. Fue así como un temor a que un día yo lo tenía pensado, pero todavía no quería irme de Maracaibo, no tenía la intención ni la voluntad. Los amigos me decían, pero la mayoría de nosotros no hemos ido, ¿qué haces allá? No, yo me quedo. Y sin embargo, había así como una ventana que se abría y eh, pensaba en qué sería el momento de vivir fuera de Maracaibo, de dejar atrás de mí eh, una ciudad que fue mía, que fue mi ciudad adoptiva. Y eso quiero recalcar. Soy nacida y criada años en Marruecos, viví 17 años en África del Norte. Para mí fue también desprenderme de África para estudiar a Europa, fue terrible, no me quería ir. Desprenderme de Europa no lo fue, porque eso fue el segundo exilio. Ahí sí fue voluntario porque no me hallé. Me faltaba algo de desorden, algo de antisistema, algo de poético, vamos a decir, de surrealista, llamémoslo como sea, que después de 7 años en Europa decidí irme a Sudamérica a averiguar. Será mi espíritu de aventurera, yo creo, de conocer el mundo, que siempre lo he tenido, pero quiero recalcar que es mi tercer exilio y es uno de los más dolorosos, porque Okay. justamente había encontrado en Maracaibo algo que había escogido. Es como cuando hablan de los amigos y de los familiares. Era mi paraíso terrenal, era mi, no sé, el lugar donde yo quería estar y terminar mi vida, hacer y terminar mi vida. Entonces el desprendimiento fue sumamente doloroso. Y yo creo que la poesía ayuda en muchos aspectos a curar ese tipo de heridas. Por eso fue, como lo dijiste, fue un presagio. Desde aquella ventana ya yo me imaginé en un país gris, donde los colores perdían su fuerza y las emociones iban a ser desgarradoras. Ok, te invito a que la experiencia del exilio aquí en Chile la dejemos para el final, ¿te parece? ¿Okay? No hay problema. Ok, a las personas que están escribiendo sus comentarios, por favor, les voy a pedir que para evitar distracciones, dejen los mensajes en la casilla de la interrogante, de tal manera que podamos irlo leyendo y darle cabida a todas las preguntas y a todos los comentarios que suscite este poema y este análisis que tanto o Marcel como yo hemos hecho de este poema desde aquella ventana. Lo primero, entonces, Vic, es decláranos el poema, por favor. Desde
aquella ventana. Desde aquella ventana, en aquel país huérfano de trinitarias y gárgolas, te caminé en medio de mi insomnio, de par en par. Varada frente a los muelles, me transporté a pleno sol, como aquella esclava de las Antillas. Con su piel de bronce quemado y su aroma de jazmín, piña y alquitrán, te caminé. Y mis pasos ebrios tropezaron en tus veredas, resbalaron sobre las escamas agonizantes de las pescas milagrosas. Ya anunciada por los furros del Catatumbo, creí oír la lluvia crujir en los techos y bañar las caras de las vírgenes de yeso pintado. Desde aquella ventana, en aquel exilio desprovisto de cometas y colores, te quise recordar como amnésica y cerré los párpados, pero se llenó de grises el horizonte. Los azules se diluyeron en las olas frías de aquel océano. Los naranjas tiñeron de óxido las rejas de los palacios decrépitos, y los rojos ni se atrevieron a salir por miedo a ser encarcelados como insurgentes o a ser borrados como simples manchones. Busqué el verde estridente de tus inmundicias, que ya no brillaba como siesta de reptil al sol, pero se lo tragaron las ratas pardas en sus madrigueras. La neblina engulló la luz, lo amarillo, las estrellas una por una, las aprisionó como luciérnagas patéticas, las colgó tal destellos de oro en los faros de la costa inhóspita. Ahogó tu sol magnífico en el humor acuoso de las ciénagas, en lo turbio azulado de una llovizna eterna. Desde aquella ventana me volví paranoica, anhelando que me fueras a perseguir otra vez, que tejiera tus dedos con los míos en la cuna de un chinchorro de fuego, que enlazara mis caderas al son del viejo tambor, que me fumara el tabaco para que me quedara, que me lanzara un puente como un garfio desesperado para ser tuya, de nuevo, ciudad maldita. Uy, Dios mío, señor. Saludo desde Maracaibo, Ana Chávez. Dios, una inspiración muy profunda, muy intensa, con muchos matices, pero quiero que sea Omacel quien dé su impresión, su análisis desde su experticia de literato sobre esta joya literaria. Bien, bueno, muchas gracias. Lo primero que me llama la atención del poema es que es muy sensorial, ¿no? Tiene, yo creo que hace honor a lo que es Maracaibo, y uno de los adjetivos que está dentro del texto es muy elocuente, porque Maracaibo es estridente. Maracaibo es mucha luz, pero es como una luz que te acosa, que te persigue. Es demasiado fuerte, es demasiada claridad, y eso no se puede decir en ningún ensayo ni en ningún libro de sociología. Eso solamente es experiencia, ¿no? Y es un poco el tipo de sabiduría que la poesía nos puede regalar. A uno, cuando está, por ejemplo, en una ciudad tan luminosa, tan caliente, cuando uno lee un libro, por ejemplo, que dice el frío era tan intenso que cortaba. Hasta que uno no llega a un país de esto y se corta con el frío, no sabe de qué está hablando. De pronto, una persona que lee sobre Maracaibo y nunca está en Maracaibo, le va a costar un poquito entender por qué tanta estridencia y por qué los colores son tan chillones, se le meten a uno por todas partes, por los poros. Es como una especie de impertinencia, pero amorosa, adorable, cálida, ¿no? Porque además el zuliano en su idiosincrasia tiene un asunto como muy pasional, cosa que es buena y cosa que es mala. Es bueno porque te llena de afecto, de atenciones, pero a la vez es como imprudente, se quiere meter un poco, averiguar un poco más de lo que debe. Entonces, es una relación bien compleja. Y este poema, con las sensaciones, con esos pasos que persiguen
a ese yo poético que en algún momento se tiene que alejar y que ve cómo se traga de alguna manera esa nueva ciudad, los colores, toda la experiencia. Realmente parece que se la traga, pero está latente todavía, es decir, siempre te está persiguiendo. Entonces, bueno, recapitulando, esa sensorialidad me parece súper importante. Y eh, es un poema, o sea, hay muchos poemas que cuentan. Este es como una especie de inventario de sensaciones. Ujú. Y sí creo que retrata como una especie de, no sé si decir radiografía porque es en blanco y negro, pero como una especie de pintura, eh, una especie de vitral que deja colar esa luz, todo lo que significa esa experiencia. Y bueno, cualquier persona que haya estado alguna vez en Maracaibo, yo creo que se va a identificar de manera directa con este texto. Y para los que no, es una hermosa postal. Así que nada, solo felicitar a la escritora. Yo le dije a ella que a mí me hubiera gustado escribir este poema. Es hermoso. Yo yo creo que a mí también me hubiese gustado escribir algo que se asemeje un poquito a ese poema. Yo también pienso lo mismo. Por aquí hay un comentario de el Saredil que dice, exquisita, espectacular, depurado, escritora Michelle Drier. En esta ocasión me remito a la connotación, utilizaré un sinónimo, imprecar en hebreo, arar, calal. La segunda traduce lo me supongo insigne, me supongo que se quiere significar eso. Bueno, yo les voy a comentar que yo no soy crítica literaria, que yo apenas si hago algo de poesía y estudié filosofía. Entonces, cuando hago una poesía, lo hago desde mi corazón y desde los sentimientos y emociones que puedo estar viviendo en un día cualquiera. Cuando VIX me pidió mi opinión para elaborar algo respecto de esta poesía, de verdad que me lo tomé en serio y me puse a escudriñar en los significados que podrían haber traslucirse en cada verso, en cada palabra que utiliza ella en la poesía. Y yo me voy a permitir a leerlo, la primera parte de mi análisis, porque la segunda parte lo voy a dejar para luego. ¿Ok? Y dice así, me voy a quitar los lentes porque veo mejor sin lentes. Mi estimada amiga, la escritora poeta Michelle Drier, solicitó mi opinión sobre su poema Desde aquella ventana. Esta obra literaria fue inicialmente una mirada anticipada y premonitoria a un eventual exilio y se presentó por primera vez en la Alianza Francesa de la ciudad de Maracaibo en una obra de bitácora, diáspora. Recientemente, como Micaela me informa, la presentó en el Festival Internacional de Poesía, FIP, en la ciudad de Arica. Su intención, hacerle un homenaje a la ciudad caribeña que dejó atrás en su proceso de migración. Ante todo, quiero decirle que entre tantos significados que puede tener una ventana, el que yo siento puede tener en este excelso poema. Una ventana puede representar la conexión entre el mundo interior y el exterior, entre lo privado y lo público. Siento que en este poema es analizable desde múltiples miradas y son las que pretendo dejar estampadas en estas líneas. No sé con cuánto acierto y aún así decido, atrevida como soy, a cumplir la tarea encomendada. Drier, como muchos venezolanos y venezolanas, se sintió obligada a dejar la tierra que considera su hogar y plasma su dolor en este poema con total magnificencia. Sentirme identificada con esta obra es irremediable. Fui durante más de 40 años de mi vida una juglar que le cantó a mi terruño Maracaibo a través de la fotografía. Leer y releerlo muchas veces me permitió escribir esta nota que es una representación de la íntima conmoción que sentí y removió los cimientos de mi humanidad. Agradezco a Micaela Drier
su solicitud de ser partícipe con mi opinión del tratamiento que hace de su querencia y el dolor que relata hacia nuestra amada ciudad caribeña, Maracaibo. El poema titulado Desde aquella ventana es una evocación melancólica y visceral de una ciudad caribeña vista a través del lente de la memoria y el exilio. La autora utiliza un lenguaje rico en imágenes sensoriales y metáforas para recrear una atmósfera vibrante y llena de expresivos contrastes, desvelado en profundo sentimiento de nostalgia por la ciudad que dejó atrás, así como una sensación de pérdida de identidad y raíces reforzada con la idea de una búsqueda obsesiva de la ciudad perdida. Desde aquella ventana es un poema que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y nuestra relación con el espacio y el tiempo a través de un lenguaje poético. Quisiera destacar algunos elementos desarrollados en esta obra con magistral pulcritud por la poeta. Los sentidos del olfato, la vista y el tacto son invocados constantemente, creando una experiencia multisensorial para el lector. La autora utiliza metáforas originales y evocadoras para expresar sus emociones y sensaciones. Por ejemplo, la comparación de la ciudad con una esclava, la imagen de los colores encarcelados o borrados y la metáfora del puente como un garfio desesperado. El poema presenta un ritmo marcado por las repeticiones y las numeraciones, dando una sensación de trance y evocando nuestra música. El exilio es experimentado como una privación de los sentidos, de los colores, de la vida misma. La ciudad del exilio se convierte en una sombra de sí misma. A pesar del dolor de la pérdida, la autora expresa un intenso deseo de volver a la ciudad, de recuperar lo perdido. Desde una perspectiva filosófica, el poema puede interpretarse como una reflexión sobre la memoria como construcción, la identidad y el lugar, el tiempo y la transformación, la nostalgia como fuerza motriz, la ciudad como entidad simbólica, la memoria colectiva, la ciudad como cuerpo, el color como lenguaje emocional, la naturaleza como refugio, la ventana como frontera, la ventana como símbolo del deseo, el exilio como experiencia universal, la esperanza como fuerza vital, la memoria como construcción. La ciudad es reconstruida a través de la memoria, pero esta memoria es selectiva y subjetiva. Los recuerdos se transforman y se colorean por las emociones y las circunstancias presentes. La ciudad representa el lugar de origen, un espacio donde la identidad se forja. El exilio implica una pérdida de este lugar y, por tanto, de una crisis de identificación. El tiempo y la transformación en este poema muestra cómo el tiempo transforma los lugares y las personas. La ciudad que se recuerda es una ciudad idealizada, un lugar que ya no existe. La nostalgia como fuerza motriz es una emoción compleja que puede ser tanto dolorosa como inspiradora. En este poema, sus dolientes palabras impulsan a la autora a buscar un pasado que quizás nunca pueda recuperar. La ciudad como identidad simbólica, la ciudad caribeña, no es solo un lugar físico, sino también un símbolo de historia, cultura y comunidad. Es un personaje más en el poema con sus propias cualidades y transformaciones. La ciudad encarna la memoria colectiva de un pueblo, sus tradiciones, sus luchas, sus alegrías. La autora, al evocar la ciudad, está también evocando la historia compartida de su comunidad en el exilio. La pérdida de la cultura se siente como una amputación. La ciudad como cuerpo es un templo dibujado con metáforas corporales, una esclava de las Antillas, con su piel de bronce quemado, caderas enlazadas al son de un viejo tambor. Estas personificaciones sugieren una profunda conexión emocional entre el autor y su lugar de origen. La imagen del chinchorro de fuego evoca la pasión, el calor y la sensualidad. El chinchorro se convierte en un símbolo de la unión entre el autor y la ciudad. El puente como garfio es una metáfora de la conexión que desea establecer con la ciudad. El garfio sugiere una desesperación urgente de aferrarse a algo. Los colores son expresión emocional, son símbolos
Cada color tiene un significado particular en el poema. El rojo, por ejemplo, asociado a la pasión y a la rebeldía, es encarcelado en el exilio. La pérdida gradual de los colores en la ciudad exiliada simboliza la carencia de vitalidad, de alegría y de esperanza. Ellos marcan los contrastes entre la ciudad recordada y la ciudad del exilio. La naturaleza como refugio, la naturaleza representada por huérfanas trinitarias y gárgolas, así como el jazmín y la piña, son refugio de un lugar donde encontrar consuelo y conexión con su origen. La naturaleza en una ciudad exiliada está domesticada, controlada. La comparación de las inmundicias con una siesta de reptil al sol muestra cómo incluso los aspectos más salvajes de la naturaleza son sometidos a un orden establecido. La ventana como frontera, separación de dos mundos, el mundo recordado y el mundo del exilio, es un límite físico y emocional. La ventana como símbolo del deseo, la autora anhela traspasarla para volver a la ciudad y reunirse con su pasado. Esa ventana se convierte así en un símbolo del deseo insatisfecho. El exilio está como experiencia universal. El exilio no es solo una experiencia geográfica, sino también una metáfora de la condición humana. Todos experimentamos pérdidas, cambios y desarraigos a lo largo de nuestra vida. Por ello, el obligado cuestionamiento de su identidad y a buscar nuevas formas de pertenencia. La esperanza como fuerza vital, a pesar del dolor y la pérdida, en este poema se anhela la esperanza de volver a encontrar su lugar en el mundo. Y ya va, quiero detenerme en el análisis de esta metáfora, hasta aquí lo dejo, porque en cuanto al análisis de la metáfora de la ciudad maldita, quiero hacer un punto muy particular que quiero que sea posterior al análisis que continuamos haciendo de este poema. Así que ese es una parte de mi humilde aporte a este hermoso poema que tú nos has dejado como legado ya para la historia poética de los venezolanos y de los sureños que estamos aquí en Chile. Gracias, María. Como te dije, quedé abrumada por la extensión de tu reflexión acerca de mi poema. Como ya el poema, una vez que uno lo escribe, no es ya de uno, aprecio mucho tu interés, tu emoción compartida, tu sabiduría en cuanto a referirte a los elementos del poema y transfigurarlo en una forma muy literaria. Me gustaría también que Marcel, como estamos en la parte del análisis en sí, sin el último verso, como dijo bien María, eso tiene una historia aparte, y Marcel me escribió justamente referente al último verso. Sería bueno que Marcel no hiciera su propio análisis del texto en general, ¿verdad? Porque yo sé que él tiene mucho que decir. Antes que Marcel haga, si no le importa, el análisis, déjame leer algunos mensajes que hay por aquí, por favor. ¿Sí? Adelante. Okay. Dice Sare, es solo algo muy propio, lo cual jamás vulneraría, impactaría su personaje poético, te amo, respeto, bis. Luego por aquí también comenta, ese verso se enmarca en lo esotérico, de allí pudiera explicar el término altisonante, me hubiera encantado continuar ensalzando, amando, bendiciendo, es tu sentir, mi queridísima bis. Continuemos entonces. Y bien. Aunque dice espectacular, queridísima María, gracias por tu generosidad. Bueno, vean, una primera impresión, digamos, que de lo que ofrecí tiene que ver con lo sensorial, que usted lo desmenuzó, lo llevó al detalle de manera espectacular. Claro, tiene que ver con el elemento estético, pero más allá de eso, por supuesto, entroncando con la nostalgia, la simbología del puente y de la ventana, que está muy cercano, podemos pasar a través de ello
a considerar que el poema, más allá de ser un cúmulo de sensaciones y de elementos subjetivos, ciertamente, se convierte, como toda la literatura, también en un proyecto. Es decir, una especie de eso, de reflexión y de búsqueda que cuando en algún momento se haga como la historia de las voces que dan cuenta de lo que está pasando en la historia de Venezuela y de muchos desplazamientos, este poema debería tener cabida para explicar un poco o para meter un poco el sentido de lo que significa estas separaciones, estas vueltas, porque lo interesante de la ventana es que la ventana da hacia los dos lados. A veces estamos del lado de adentro, pero del lado de afuera también podemos pasar hacia el otro lado. El poema dice que que se recorrió las ciudades del insomnio, palabra que evoca el sueño. Ahora, ¿será que se recorre las ciudades del sueño en sentido contrario a través de la ventana y del puente? Es decir, la importancia política que a través de todas las metáforas, la importancia de la reflexión sobre la historia y de lo que está pasando, no es algo menor, es algo bien importante que es como el trasfondo de todo lo que está ahí detrás de esa belleza. Cuando nos ponemos a pensar en frío, este texto es un testimonio, es una especie de puesta de los pies en la tierra sobre lo que significa abordar esa especie de duelo, de luto, y como bien usted le daba, señora María, la palabra exacta es la nostalgia, porque no es lo mismo la tristeza que la nostalgia. La nostalgia tiene un elemento diferenciador, es como un elemento dulce en el fondo que no deja que todo se convierta en un patetismo oscuro, sino una especie de anhelo, pero todavía con algo como el amor que nos dejó un muy grato sabor, a pesar de la pérdida, el dolor que eso supone. Entonces, bien, recapitulando, es el peso de la voz como testimonio histórico, a mí me parece súper importante, muy bien llevado a cabo con los recursos de la poesía. Así que eso lo celebro. Gracias, don Marcel. Por aquí hay una pregunta, Viz, que dice Ana Chávez. ¿Coincide la interpretación que hizo María con la intención de Viz al escribir el poema? Voy a contestar diciendo que cuando yo escribo poesía, raras veces tengo intención. El poema me llega y escribo casi siempre en trance. A lo mejor es muy pretencioso, pero es mi forma de escribir, inclusive prosa. A veces me es problemático porque no me puedo sentar a escribir, sino que es el poema que me forza, me dice, siéntate que te tengo ahí, tienes que escribirme. No sé, es algo, es un proceso de escritura que no he podido, he tratado de hacerlo más con más metodología, más disciplina, y no hay forma de decirle al poema, no, ya voy a crear, voy a escribir un libro, me llega de manera muy alocada, a veces muy urgente siempre, y esa urgencia la plasmo generalmente de un solo golpe, así una sola vez. Como te conté en cuanto a la creación de mi libro, fue algo parecido, claro, sobre mucho más tiempo. Y después dejo de cantar el poema y lo dejo allí y lo vuelvo a visitar unos días después a ver si quedó igual. Cuando digo igual, si coincide todavía con lo que salió de mí. Poniéndole algo de repente un poco de razón o un poco de límites o al contrario, pulirlo, limarlo, no sé, pero no me gusta eso, así que no digo que salga como debe salir, pero a veces no hay intención. Ahí yo creo que fue el dolor, el presagio del dolor, el dolor que ya sabía que iba a tener. Y no, al principio no fue nostalgia, sino sentir así como esa ciudad me dio a luz y no podía deshacerme así como si estuviera yo como
cubierto por una baba uterina viscosa, con lianas y tejidos maternos, y no poder desprenderme de eso, no poder salir como si uno estuviera en el corazón de una selva tropical y tiene que ir a machetazo para poder salir a la luz, pero también hay un confort, hay una comodidad, hay un placer al estar dentro de la selva. Entonces, esto de tener que salir de una forma u otra, yo lo siento así como un proceso de alumbramiento doloroso, a lo mejor necesario, pero no voluntario. Entonces, El migrar es un proceso de alumbramiento, tú lo has dicho. Para algunos inclusive de redención. O total. sea, yo, por ejemplo, lo que he hecho desde que vine a Chile, estoy segura que no lo hubiera hecho en Maracaibo. Estoy segura. Es la diversidad de situaciones, de experiencias a las que me he sometido, el que me ha llevado a crecer desde muchos aspectos. Totalmente. ¿Okay? Entonces, yo creo que es muy particular como cada quien lo vive. De hecho, hay quienes no pueden soportar el desprenderse y se regresan, porque no encuentran destino, porque no encontraron el destino, porque lo importante es darnos cuenta que aunque sea no en un total confort, hemos encontrado destino donde hemos migrado. Bueno, Una razón para estar. Sí, Cortázar lo dice, yo mi exilio no es forzado, es voluntarioso. Yo soy un burgués que va a ver más allá, ¿no? Y sin embargo hay un dolor y hay un placer, hay ambos sentimientos muy fuertes, de sensaciones, emociones muy fuertes al cambiar. Y si es forzoso, más todavía. Así es. Dice Saredi por aquí, y ese impulso retórico se traduciría en la emoción desde ese locus interior. O Marcel, ¿quieres decir algo? Agregar algo, porque tú también eres migrante con respecto al manejo del dolor, del sufrimiento, de ese sentido de pérdida de identidad, de pérdida de las raíces, pues. Aunque sea a nivel... No, tranquilo, continúa. Ya es que estaba un poco cortada la conexión. Me preguntaba a mí, ¿no? Sí, a ti. Bien, sí, claro, siempre es doloroso. Una de las cosas que yo veo, imagínense algo tan sencillo. Cuando nosotros llegamos acá a Chile, a muchos nos pasa que llegamos a un sitio, nos tenemos que cambiar. Yo no me había dado cuenta, pero hacer la maleta para irse de un lugar a otro es triste. Solamente hacer la maleta. Imagínense dejar el espacio que para uno significa seguridad, verlo vacío el día que te vas, es duro, es muy duro. De hecho, sí, la palabra duelo es exacta. Yo me vine antes, yo no lo vi, pero mi esposa cuando se vino yo me la imagino. Ella y mi hijo, los dos paraditos en la puerta, viendo el apartamento que habitamos más de 20 años, vacío. Todo lo que nos costó y dejar eso vacío, el vacío es por dentro también, es muy fuerte. Claro, como dice Cavafi, en un poema que se llama La ciudad, y a donde quiera que uno vaya, de alguna manera, uno lleva la ciudad original con uno y muchas cosas van con uno, no importa dónde uno se pare, pero igual es súper doloroso. Yo creo que nosotros tres podemos dar gracias a Dios que Chile ha sido amable, nos ha dado un lugar desde acogedor ayer, donde continuar. Mucho más amable. Desde ayer mucho más amable, disculpa que te interrumpa, porque me confirmaron la visa. Disculpa, qué bueno, la mía debe estar por llegar también. Gracias a Dios, seguro. Entonces eso, es duro, es súper doloroso, pero eso, la vida sigue. Mire, si uno se pone a ver la historia de los pueblos, esa idea que nosotros tenemos que la vida es seguridad, que la vida es mirar para conseguir lo que la televisión nos ofrece como unas vacaciones pagas en Cancún, eso es un invento que tendrá 20, 15, 30 años, pero la historia no es así. La vida es una lucha durísima.
la lucha contra el animal que te va a cazar, contra los elementos, contra todo lo que significa y con lo que se hace en novela, lo que son los conflictos que se enfrenta el ser humano. Así que nosotros estamos en esa y no se nos puede olvidar, la lucha es dura. Claro, a veces los medios de comunicación nos hacen ver que no, la vida como que pudiera ser un poquito más dulce, viéndolo bien. Imagínense nuestros abuelos, nuestros tíos, cuando migraron y no había WhatsApp y no se veían y tenían que esperar las cartas que llegaran en algún momento, si es que llegaban, eso era terrible. Terrible. Ahora nosotros nos quejamos, pero la verdad es que la lucha siempre ha sido fuerte. Así mismo es. Sí. Ajá, déjame ver, creo que no hay preguntas. Pero el dolor por está aquí. ahí y de nada vale que nos quejemos, que ay, qué duro que me ha tocado. No, pues si la vida es dura y no valen falsos consuelos. Y de estas cosas dejamos testimonio con los escritos, con las Ujú, reflexiones ujú. y nada, de Y eso lo se que trata. dijiste de la ventana, ¿no? De la ventana, que es tanto para mirar adentro como para abrirla, pero para respirar también, para tener algo de nostalgia, pero lo que está allá en el horizonte está allá, ¿ok? Se quedó. Sería maravilloso tener un puente tan largo como para regresar de fin de semana, de Así es. ver la gente, la casa, pero uno también está allí y tiene que construir a fuerza de Guáramo, como decimos, ¿no? Allá, fuerza de Guáramo hay que construir, no hay otra Dice, forma. dice Saredil, esa vacuidad, respetado poeta, nos invade el alma, también soy migrante. Y dice Diana Mercedes, vivir para contarlo. Ujú. Quisiera ver si entonces pasamos al ¿Ya? segundo, al segundo punto de nuestra cita de hoy, y es ese cierre de ese poema con esa metáfora que quizás, según lo que tú me, no, quizás no, según lo que tú me has comentado, ha sido controversial. Ujú. ¿Okay? Controversial. Sí, bueno, Ciudad Maldita ha creado en algunas personas como un duchazo frío después de estar de una forma u otra transportado por el poema, ensimismado en un mundo sensorial, agradable, nostálgico. Y mi hija, una de esas personas, me dijo, mamá, llegué al final y al final recibí ese golpe. Hay un cuento de García Márquez que se llama Espantoso Agosto, que también termina así con esa palabra. Y Uh-huh. ella sintió La misma el mismo shock, ¿no? sensación. Térmico. Entonces, voy a darle la palabra a mi nieta, Ok. que con sus pocos 21 años hizo una reflexión muy interesante. La palabra maldito no necesariamente debe tener una connotación negativa. Dentro de lo que se refiere, o al menos lo que yo entendí, daba alusión a los fantasmas o recuerdos más profundos y pesados dentro de la añoranza de lo que se describe en la ciudad. La nostalgia tiene muchas formas de verse y un recuerdo agridulce o amargo suele ser común en procesos como la migración o la guerra, donde se recuerdan cosas a las cuales no se puede volver. De ahí nace el término, y me disculpan lo que sepan, la pronunciación la desconozco, es un término gaélico, de la civilización gaélica, se dice iraes o iraez, que es la nostalgia de lo intangible o aquello que nunca existió. Imagínese añorar algo que nunca existió. Como tener nostalgia también de un recuerdo que se esfuma. A mí me gustó mucho, es sombrío, pero también tiene ese brillo de ilusión sobre el pasado. Así es, de lo vivido, Anaís, gracias. Estoy muy, muy orgullosa de tu capacidad de reflexión y de esa emoción compartida. a mí me encantó. Cuando tú me lo enviaste, yo me sentí identificada con ella y por eso quise detenerme en el análisis de esa metáfora, ciudad maldita. No sé si Omacel quiere decir algo con respecto a lo que escuchó del análisis de tu
de tu nieta y además agregar algo propio sobre Él me escribió sobre este final, justamente, por Ok, eso quisiera oírlo. pues Sí, vamos a Sí. claro, escucharte sobre ese final de Ciudad Maldita, o Marcel. claro, es que una de las cosas que yo le decía a Visser es que el poema no es complaciente, o sea, cuando uno hace un poema, por ejemplo, en una fecha patria, uno hace una especie de canción, así alabando todo, pero de manera como muy uniforme, de una sola cara, pero cuando uno ve todas las cosas, no importa, yo creo que casi no importa cuál, en muchos detalles siempre encuentra algún elemento que no puedes, como es difícil encontrar la perfección, y nosotros amamos cosas que no son perfectas, un poema profundamente sincero, que no le tema la verdad, va a tener que tocar estos aspectos, perdón por el gato, un poco malditos, ¿no? Por ejemplo, ya que pasa el gato me tiene todas las manos aruñadas y yo amo al gato. El gato no puede hacer otra cosa que jugar, él que él hace. Ahora, el gato da esos malditos aruños, pero son parte de él. Y el amor que yo le tengo al gato va con ellos. No es que yo sea masoquista, es que no se puede evitar. Igual, por ejemplo, no puede decir, ya, pero si la ciudad tiene aspectos malditos, ¿por qué no te vas? No, es que tú amas la ciudad. Es decir, con Exacto. toda su estridencia, con toda su violencia, para poder estar con las personas que ama, para que el espacio, cuando tú abres la puerta, tenga sentido, tienes que tolerar, eh, tienes que tolerar que hay delincuentes y también que hay ángeles, y que hay personas hermosas, y que hay transeúntes, y que hay personas que ponen música con volumen alto, y hay Ujú. personas súper amables, o sea, todo. Y esa parte que no te gusta, esa parte maldita, no puedes eliminarla de esa cosa que te fascina. Entonces, yo creo que es lo que le hace honor y es lo que yo creo que es la guinda que le da como más eh, ese sentimiento de verdad al poema. Por eso me encantó. Yo creo que sin eso eh, no tiene el sello, la originalidad el texto. Totalmente de Te acuerdo contigo. acepto tal como eres. Le Exacto. dije a la ciudad, tal como sois. Te acepto tal como sois. Dice, esa de por aquí, espectacular, esa bellísima, de allí que se expresaba sobre los, por favor, si tú puedes Términos leer lo que dice hebreos. Saredi, porque yo tengo que estar muy en blanco y no me da para leer completamente la frase. ¿La viste? Sí, Se expresaba sobre los términos hebreos. Es- pero ese es gaélico, ese término que yo Ok, conseguí en Google. yo también, Darío, porque ya me habías informado de la controversia que había suscitado el terminar el poema con esa metáfora, yo me atreví a hacer mi propia análisis al respecto. Y en continuación de lo que venía leyendo, pero dice así. Quiero detenerme en el análisis de esta metáfora ciudad maldita, que pudiese generar controversia sobre el final de este canto poético. Esta expresión a primera vista negativa encierra en este contexto una multiplicidad de significados que van más allá de una simple condena. Veamos alguno. Atracción fatal. La palabra maldita puede leerse como una expresión de una atracción irresistible, casi obsesiva, tóxica hacia la ciudad. El amor, odio, una relación apasionada y conflictiva que la autora no puede evitar. Añoranza y deseo. La ciudad es maldita porque ha dejado una herida abierta que no cicatriza. La maldición es, en este sentido, una expresión de un deseo intenso y doloroso de volver a ella. Un cierto sentido de culpa y responsabilidad. La culpa puede ser maldita por la culpa al dejarla por el dolor que siente. Es una forma de proyectar sus propias emociones y controversias internas sobre la ciudad. Bendición y maldición. La maldición puede también leerse como una bendición, en el sentido de que la ciudad ha marcado profundamente la vida del poeta y moldeado su ser. Dieu anhela que la ciudad la persiga, la atraiga hacia sí. Esto sugiere una relación de comunión en la que ambos, la autor y la ciudad, son agentes del deseo. En resumen, la palabra maldita en este contexto
Es una expresión de una relación ambivalente y compleja. Es una mezcla de amor, odio, deseo y culpa. La ciudad es a la vez objeto de la nostalgia y causa del sufrimiento. Quiero acotar que la religión católica a nosotros nos enseñó a través de la oración del Padre Nuestro a decir, líbranos del mal. Y aquí podríamos acuñar también, líbranos del bien. Yo tengo que buscar otra cosa que no sea lo que tradicionalmente se llama bien y mal, porque es parte de una búsqueda constante. Un poeta puede darse la licencia de elaborar una metáfora porque como poeta es creador, poiesi, creativo, es una forma de desnudarse sin ambajes. Ciudad maldita es una expresión que define con exactitud la relación de Vis con los sentimientos que se asoma ante un posible exilio. Y ya lo que me queda es la relación que hice con algunos filósofos de tu poema. El mensaje que veo yo que tiene vinculación con algunos filósofos. No sé si lo quieres que lo lea de una vez o haces alguna consideración con el análisis de cómo interpreté lo de Ciudad Maldita y eso. Nos han dicho maldito porque es una palabra que desde niños dijeron, la religión no se puede decir, todo lo contrario, habla del bien, pero es que a veces el hablar, tenemos que decir, líbranos del bien, porque cuando el bien es impuesto y no deseado, también necesitamos que nos libere del bien. Y a veces creemos que vamos a liberarnos de un mal y llegamos y nos sentimos incómodos y nos regresamos, porque no somos capaces de ver el bien donde llegamos. No, y también yo creo que a partir del momento que uno ama tal como es el objeto amado, con sus defectos y sus cualidades, con bien y mal, no solamente la parte buena. Sería muy reductor, sería casi sería ilusorio, ¿no? Como decía, que me gustó mucho esa palabra que empleó Marcel, un poema ni un amor no puede ser complaciente, no puede ser me gustas porque eres bello y más nada, o me gusta porque eres gentil y más nada, no, te amo, punto, con todo, lo bueno, lo malo. Ahí creo que está la esencia como dice la canción, quiéreme tal como soy. Exactamente. Sí. María, sí, fíjese, en el dale, Marcel, dale. Es que en el lenguaje popular a veces las palabras también adquieren ciertas connotaciones. Por ejemplo, usted piensa en general en la palabra conquistar, por ejemplo. Yo creo que nadie en su sano juicio dice, ya, es que, ¿qué prefieres tú, conquistar algo que se te conquistar a ti? No, pues a todos en nuestro sano juicio nos gustaría conquistar. Y sin embargo, en el amor, cuando una persona conquista a otra, no se siente mal. Es decir, esas connotaciones de malo, bueno, en el mundo de los afectos son bien complejas, no son no son tan lineales. Es como para enfatizar lo que usted venía mencionando de la maldición como no necesariamente mala. Por supuesto que no, está muy bien. Y en el mundo real nada es lineal. Sí. Creo, ni complaciente ni lineal. María, quería que te leyera el otro poema, ¿no? Lo acorté porque para que no voy fuera... a terminar con la parte filosófica y lo leemos el poema para luego hablar del exilio, ¿te parece? Bien. Dale. Dice así. Por último, hago una breve especulación desde la mirada de varios filósofos y filósofas. El poema, desde aquella ventana, nos sumerge en la profunda reflexión sobre la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia, el deseo, el dolor, temas que han sido explorados por filósofos a lo largo de la historia. En primera instancia, la identidad y el lugar abordado por Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Heidegger, en el ser en el mundo, ese design del que habla arrojado allí, enfatiza la importancia del lugar en la constitución de nuestra identidad. El ser en el mundo implica una relación intrínseca con el entorno específico. En el poema,
la ciudad es ese entorno que define en gran medida la identidad de la autora. Jean-Paul Sartre plantea que la existencia precede a la esencia. Nuestra identidad se construye a través de nuestras elecciones y acciones. El exilio, en este sentido, fuerza a la autora a reconstruir su esencia en un nuevo contexto. Apelo ahora a San Agustín de Hipona y a Marcel Proust para referirme a la memoria y a la nostalgia. San Agustín exploró la naturaleza de la memoria y su papel en la construcción de la identidad. La memoria, según San Agustín, es como un gran depósito donde almacenamos nuestras experiencias. En el poema, esta memoria es el hilo conductor que une a Micaela con su pasado. Por otra parte, Marcel Proust, en su obra En busca del tiempo perdido, profundiza la experiencia de la nostalgia y cómo los recuerdos pueden transportarnos a otros tiempos y lugares. La Madeleine empapada en té para Proust es el objeto que desencadena una avalancha de recuerdos. En el poema, la ciudad cumple un papel similar a través de aquella ventana. Desde el psicoanálisis busco auxilio para referirme al tratamiento de la nostalgia y el deseo, y me apoyo en Sigmund Freud y Jacques Lacan. Para Freud, más allá del principio del placer, hace un análisis desde el psicoanálisis de cómo el ser humano busca constantemente el placer y evita el dolor. La nostalgia, en este sentido, puede entenderse como un deseo de recuperar un estado de placer perdido. Jacques Lacan, al tratar la idea del objeto perdido, ese objeto que nunca podremos alcanzar por completo, pero que nos impulsa a buscarlo constantemente. La ciudad en el poema puede ser visto como este objeto perdido. Respecto del exilio y la alienación, Hannah Arendt y Albert Camus son fundamentales. Arendt analiza la condición del refugiado, una persona que ha perdido su hogar y su comunidad. El exilio, según Arendt, es una experiencia de desarraigo y pérdida de derechos. Por su parte, Albert Camus, en su obra El extranjero, reflexiona sobre el absurdo de la existencia humana. El exilio puede ser vivido como una experiencia absurda, una ruptura o con sentido de una nueva vida. Gracias a ti, Micaela Dieu, por permitirme con estas letras expresar mi evocación hacia el hogar que vive en mi memoria. No importa dónde esté, porque mi corazón resulta pequeño para la caudalosa herencia recibida e imborrables vivencias que se avisaron con la lectura desde aquella ventana. Gracias, María. Gracias. Sí, muy acertado, muy acertado. Ahí hay mucha gente. Pienso en lo que dijiste de Proust, que en la universidad me obligaron para no perder el año, estudiar a Proust, y afortunadamente conseguí un libro que me guió en ese laberinto, y justamente la importancia de la memoria en en todo el entorno de uno, en todo el entorno sensorial. Puede ser una música, una voz, puede ser un color, puede ser inclusive no sé, la visión de algo, el tacto. A través de todos los sentidos se puede recrear un mundo perdido, o un mundo de la infancia, o un mundo feliz donde vivió uno antes. Hay un eco increíble ahí. Así es. Y él en tu libro apela a los sentidos, fundamentalmente. Con los sentidos él dice, trata toda su obra, dándole la importancia a que nosotros podamos centrarnos, aprovechar esos sentidos que nos incitan a tener nuevas imágenes y además a evocar el recuerdo. Así y Maracaibo es muy sensorial, muy sensorial. Maracaibo florido, Maracaibo de antaño y además colorido, ¿eh? Con ese sol del que hablaba Omacel. Omacel, ¿qué nos dices tú? A ver, bueno, no, muy agradecido
por esa lección que nos dio, ese recorrido filosófico sobre la memoria, muy acertado. La verdad es que es difícil tratar de encontrar los elementos que traen a la memoria todo eso que vamos a ver desde la ventana, si no es con estas especies de ganchos, de botones que activan, perdón por las palabras poco poéticas que utilizo, pero esto, estímulo sería la palabra un poco más científica, para, para indicar todo lo que dentro del poema nos lleva a revisitar ese Maracaibo que llevamos. De alguna manera, y claro, Proust lo hace en 7 libros. Este texto lo hace de manera muy puntual con algunos elementos. Yo le decía a Viz, por ejemplo, que hable de furro, una palabra tan particular. Una persona que esté fuera del contexto no, quizá no va a saber, pero tiene que llevar el lenguaje también. O sea, tiene que usar palabras de allá, porque si no, nos queda incompleto. Sí, A veces claro. intentamos... Yo creo que lo hacía, por ejemplo, Gallego hacía un glosario, escribía en España y hacía un glosario para españoles. Y de alguna manera él no puede renunciar a esas palabras, tiene que seguirlas usando. Si hay que explicarlas, pues se explicará, pero no puede uno hablar en Maracaibo, por ejemplo, de un ukelele, o en Venezuela es el 4. Hay que utilizar las palabras para que de alguna manera suene más auténtico, y los elementos de la memoria están allí perfectamente expresados, son como los gatillos, ¿no? Y eso de los elementos sensoriales. Excelente el paralelo con Proust. Gracias, gracias. Bis, antes de que leas la poesía, porque quiero que cerremos con esa poesía y hagamos un breve, demos nuestras impresiones sobre ella, quisiera que me dijeras algo. ¿Tú sientes que encontraste un nuevo destino aquí en Chile? Todavía no. Okay. Encontré un nuevo paradero, una nueva pausa, pero todavía no hay esa identificación que pude tener siendo una maracucha reencauchada, como bien dicen los maracuchos, que es un honor para mí cuando me decían eso, porque me identifiqué. Inclusive un director de la Alianza un día me dijo: estás perdiendo tu identidad, porque yo me estaba fundiendo tanto que perdía algunas cosas mías, ¿no? Y me pareció interesante porque tuve que sacudirme unas cosas y después ver la importancia de cada identidad, pero desde mi nacimiento he tenido varias identidades y yo creo que cargo con eso, y eso me da también mucha facultad de adaptación. Es una o sea que menos en ese constante cambio de identidades, me supongo que habrá una suma de identidades, ¿no? Sí, una exacto. sola Yo me identidad siento que como un es mosaico ambulante. multicultural y propia Sí. tuya. Desde pequeña, papá francés, madre polaca, nacida en África, ya de por sí era una mezcla. Y yo he tenido esa mezcolanza, agregando pedacito, perdiendo otro, como un caleidoscopio o un mosaico ambulante. Pero acá todavía sí tengo algunas cositas pegadas, pero todavía no, no hay esa inmersión que Maracaibo te bautiza, te aprieta y te hunde en el agua del lago, de lo que sea, y te hace suya. Es violento, la gente dice odia o adora a Maracaibo, ¿no? Yo creo que hay pocos sentimientos tibios hacia Maracaibo. Sí, yo creo que se termina queriendo más que odiando, ¿sabes? Porque el Sí. sol y el calor, ese sol a veces inclemente, y el calor, la gente logra superarlo a través de los... Pero hay de los, una cosa sobre lo gris que yo me estaba esperando. Da la casualidad que acá en el extremo norte de Chile está el desierto, y a mí me fascina el desierto como africana,
pero hay mucho color, muchísimo color sobre ese fondo de desierto. Hay danza, hay carnavales, Sí. hay trajes y mucho calor humano, y eso no me lo esperaba. Okay. Eso no Y me lo por eso esperaba. te No veo, es tan por gris. eso tu vida cultural es tan diversa. O sea, yo te veo y te veo en eventos y eventos, participando aquí y allá. O sea, yo creo que Sí, de la eso se vida, trata. claro, no es una vida cultural capitalina, pero es una vida Exacto. cultural muy rica y los intercambios son muy, muy positivos en ese aspecto, muy enriquecedor. Ok. Dice Sara del Maracaibo es indescriptible. Bueno, Bis, entonces vamos a escuchar ese poema que tú elegiste, también vinculado, creo que a la ciudad de Maracaibo, ¿verdad? Sí, es parte de un poema, es como la mitad porque es muy largo, así que Ok, voy. Es como si un hombre hablara de Maracaibo. ok. Se llama Mi vieja amante. Mírame, quiero vendarme los ojos y extender la mano, estirar los dedos como un ciego errante, titubeando sobre la geografía de tu cuerpo, huérfano en cada madrugada sin ti. Mírame, quiero tocarte y volverte a tocar, reconocer bajo las yemas de mis dedos tu piel de salitre, el pergamino de tu rostro, marcar con mis uñas tus pómulos de yeso, moldearte una máscara nueva con mis palmas cansadas, estrujarte hasta sacarte un grito, entre los escombros hallarte de nuevo y reconstruirte de memoria. Quiero con los ojos cerrados inútiles olerte de nuevo toda, oler tus aromas, abierta de par en par impúdica bajo el sol, olor de papaya madura en las axilas de tus calles, mezcla de fruta perdida, caliza, café y mierda. Solo embriagarme de recuerdos y olerte de memoria como un perro desesperado. Quiero caminarte con mis pies descalzos, recorrerte toda, sentir el ardor y seguir. Seguir tus caminos como venas ardientes, seguir las piedras de tus veredas como nudos en mi piel, seguir el laberinto de siempre y perderme en ti. Dios mío, una descripción perfecta. Porque esos contrastes en Maracaibo son inevitables no darse cuenta de ellos. Y pareciera que estuvieras hablando de una mujer, ¿sabes? Claro, es la ciudad, es femenina. Total. Ajá. Esa fue la Y hay elementos idea. comunes. Utilizas mucho los elementos de las frutas, Sí, los colores. porque O es sea, eso. La fruta, sí, la pudrición, el olor a algo descompuesto, es muy Maracaibo. Si uno ha vivido en sí, Maracaibo y no en un palacio aislado por ahí, sino en el centro, es eso, es esa mezcla de olores del cafecito sabroso que te ofrecen y al lado hay un, no sé, unas frutas pudriéndose, el olor es así pasado de maduro, ¿no? sí, Entonces, esas cosas me marcaron mucho. Y como dice Omacel, la estridencia, todo es exagerado. sí. Los olores como las visiones, como todo, los ruidos también. No hay silencio La allá. voz, la manera de expresarnos también es fuerte. Sí, bueno, ¿Quieres hablar algo del poema del Bis, Marcel? Hay un poema de Antonio Arraiz, creo que el título es Venezuela, donde hay también un yo poético que intenta amar a Venezuela. Dice, quiero estar sobre ti, quiero sembrarte, aquello de la metáfora de sembrarte en el trabajo, sembrar sexual, un poco asimilada a las dos cosas. Y dice al comienzo del verso algo así como, te amo a pesar de ti incluso, así con aquello de lo maldito de nuevo.
Exacto. Y claro, yo no recuerdo si fue es un poeta, un novelista cubano, que creo que tiene una novela llamada Tigre Tropical, Monstruo Tropical, no recuerdo. Eh, él se preguntaba qué fuera del amor, qué sería del amor si no fuera algo así como por los besos, las caricias y la mierda, así con contundencia, ¿no? Entonces, claro, como llegar a descubrir esas partes más fuertes, estridentes, más íntimas, incluso esas que son hasta mal vistas, eso es establecer una conexión súper íntima, incluso más fuerte eh, que las normales, a fuerza de tener ciertos elementos oscuros. Es decir, esa oscuridad crea como una especie de la relación que se establece, de complicidad, mucho más fuerte. Es decir, es como un amor cómplice al acercarse a todos esos elementos. Eh, Eso es un amor distinto, vuelvo con no complaciente. Es, es la intimidad sin tapujo, sin temor a la mierda, es espectacular. Y hay algo importante que es el cómo Maracaibo nos permite a nosotros el convivir con los olores agradables y desagradables a la vez. Y para Sí. nosotros eso no significa algo No, asqueroso, sino parte de esa ciudad que caminamos y que la gente que nos encontramos, o sea, todo allí algo muy particular, muy nuestro. No, no sé si en otras ciudades de Venezuela, porque no he paseado por ellas, pero no he vivido en ellas, también se da ese fenómeno. Dice Viriana Mercedes, la ciudad más bonita, caliente y erótica, Maracaibo. sí, sin duda. Los demás comentarios no los puedo ver, no sé si vi, puedes ver algún comentario que yo. No. Aplausos de pie, dice Saredil. Después un corazón de Ana. Perdón, el tema Venezuela, tercer himno nuestro, fue escrito por 2 españoles, dice Sí, Saredil. eso es verdad. El de Venezuela fue escrito por 12 españoles. Ya uno murió, por cierto. Bueno, queridos amigos, la tarea la hemos cumplido con mucho gusto, con mucho amor, porque además desde aquella ventana es la ventana de que cada uno tiene en su casa. Yo me acuerdo, yo le he escrito a la ventana. Yo escribí un poema a la ventana, lo tengo guardado, lo publiqué por Instagram una vez, porque además la ventana es cómplice. Nuestras ventanas son cómplices porque como utilizan la mampara, nosotros podemos ver a través de ellas y que nos descubran cuando el vecino llega tarde o quien pasa por la cuadra. La Todos esos elementos. celosía, ¿Ah? sí, famosa celosía. Sí, entonces la ventana da para mucho. O sea, la ventana es un mundo. Detrás y delante y detrás de la ventana está la vida. Sí, porque la puerta ya es algo mucho más solemne, ¿no? Excepto si hay una puerta pequeña, pero abrir la puerta ya es ya algo, un gesto mucho más importante. Tanto cerrar una puerta como abrirla. Pero una ventana, hay algo, sí, como de complicidad y de uno la puede tener entreabierta y ver, ¿no? O dejar pasar. Entonces, Exactamente. es un elemento muy importante. Así es. Estoy preparando una serie de cuentos con tema de la puerta. Vamos a ver. Cuando lo tenga listo. Pero estoy esperando que me llegue. Bueno, gracias a todos los que participaron de este en vivo. Gracias, Omacel, por habernos acompañado con esta visión tan propia, particular y además especializada que has hecho sobre este poema de nuestra queridísima Vix. A todas las personas que han venido
por favor, dejen sus comentarios. Es importante los comentarios que queden, que han dicho aquí en el en vivo. Y también es importante los comentarios que dejen cuando sea descargado, porque eso motiva a otras personas a ver la transmisión en diferido. Y por otro lado, este en vivo, hoy mismo, lo voy a descargar en mi cuenta de YouTube, María Andrade Rodríguez. Por favor, aquellos que no se han suscrito, suscríbanse para que cada día sumemos muchas más personas, que gracias a Dios está volando la cuenta, creciendo, y eso va a permitir que hagamos otras cosas también en YouTube. Yo aspiro que antes de que termine el año. Así que, Bis, gracias por regalarme Gracias por la invitación, desde María. aquella ventana, por haberme regalado 2 días de estudio, de análisis, porque mira, me metí en ello. Inclusive, si te das cuenta, hay algunos elementos que con lo que agregué que no lo tienes tú en el original que yo te envié, porque le fui dando y dando y dando y dando y dando hasta sentirme más o menos Casi un satisfecha. libro, María. Casi un libro. Casi un libro hiciste. Casi un libro. Disculpen lo Gracias, largo, ¿no? gracias por tu presencia también y Así tus que, comentarios. muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Cuídense Gracias. mucho. Y gracias por esta linda experiencia, Bis y Omacel.